Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos al capítulo 3 el día de hoy, el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, y vamos a poner como título del mensaje de hoy el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Acuérdate que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Hoy la obra de salvación, la regeneración, la renovación y la glorificación es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy mora en cada creyente, en cada vida. Pero tienes que reconocer que realmente ya no tienes que dejarte guiar por tus instintos o por tus experiencias, sino más bien por el Espíritu Santo. Tienes que ser fiel justamente a Dios. Y vamos a ver cómo es que a través de lo que Cristo había anunciado a los apóstoles, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, vamos a ver cómo se cumple, justamente se va cumpliendo en Hechos de los Apóstoles ese mandato que Jesús había dado a sus discípulos. Hasta el día de hoy ese mandato sigue siendo vigente hasta nuestros días. Bien, dice en el capítulo 3 de Hechos, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ok, aquí vamos a ver que entonces los apóstoles persistían en la enseñanza a los primeros cristianos, acudiendo cada día, ¿a dónde? Al templo. Si tú ves ahí en el versículo 42 del capítulo 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en el versículo 46 del mismo capítulo 2 de Hechos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, ellos iban todos los días iban al templo. Ellos tenían mucha hambre y sed justamente de la palabra. Acuérdate que la iglesia de Jerusalén era 100% judía, y aunque eran cristianos, no habían dejado todavía muchas tradiciones o muchas enseñanzas como judíos. ¿Cada cuándo tenía que orar el judío? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo oraba Daniel? 3 veces al día. 3 veces al día. Y justamente aquí ellos iban a la hora novena. La hora novena era a las 3 de la tarde. Entonces ellos iban a orar al templo y a enseñar justamente la doctrina de Jesucristo. Dice que iban Pedro y Juan al templo. En el primer capítulo y en el segundo capítulo de Hechos, Lucas centra justamente esos capítulos en Pedro. Y a partir de este capítulo 3 ya Pedro va acompañado con Juan. Ahora bien, Pedro y Juan habían sido parte del círculo íntimo ¿de quién? De Jesús. Y seguramente habían creado una amistad muy profunda entre ellos. Porque en varias partes de las Escrituras vemos que ellos se acompañaban mutuamente, en varias ocasiones ellos iban juntos. Cuando Cristo fue resucitado, ¿quiénes llegaron a la tumba como apóstoles? ¿Quiénes llegaron? Pedro y Juan. Ahí lo dice el Evangelio de Juan. Pedro y Juan fueron justamente a la tumba de Jesús. Y también vemos cómo en varias ocasiones, aquí simplemente, si vamos a el capítulo 4 del versículo 13, dice, Hechos 4:13, dice: y entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ante quién estaban Pedro y Juan? Ante el Sanedrín. Fíjense, alguien que no tenía estudios, pero eran usados grandemente por el Espíritu Santo. También Pedro y Juan
eran columna de la iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver Gálatas capítulo 2. Versículo 9, dice ahí: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, eran columnas de la iglesia, Pedro y Juan, junto con Jacobo. Jacobo, acuérdate que era el medio hermano de Jesús, también llamado Santiago. La carta de Santiago fue escrita por justamente Jacobo, el medio hermano de Jesús. Todo esto es importante que tú lo sepas. ¿Por qué? Pues porque es cristiano. Y como cristiano tienes que conocer las Escrituras. Alguien te lo va a preguntar. Y será muy vergonzoso que tú, llamándote cristiano, pues no conozcas a Cristo y no conozcas justamente quiénes fueron usados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, regresamos nuevamente a Hechos y dice el versículo 2 del capítulo 3: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Wow. Aquí seguramente, como mucha gente que hoy pide en las esquinas y que ves que son de la tercera edad, generalmente son llevados por sus familias. Y son el instrumento para poder mantener a sus familias. Y cuando se termina el tiempo, la hora, el día, completamente pasan por ellos. Y lo único que hacen es explotar justamente y aprovecharse de su calidad de pobreza. Porque aparentan una pobreza. Los visten realmente como tú los ves, pero muchos de ellos no son así. Sin embargo, hasta el día de hoy tú ves que en algunos lugares están mucha gente pidiendo limosnas. Y dice aquí que este hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta, ¿a quiénes? Pues seguramente algún familiar, a lo mejor sus hijos, a lo mejor sus hermanos, no sabemos, no lo dice claramente, pero alguien lo llevaba porque él era completamente paralítico desde nacimiento. ¿Qué edad tenía este hombre? ¿Qué edad tenía? Hechos capítulo 4, versículo 22. Hechos 4, 22. Dice: ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años. Sigo leyendo. Versículo 3. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Nunca se iba a imaginar que este paralítico, este hombre cojo, lisiado, iba a ser su mayor día, el mejor de su vida. Jamás. Y eso me recuerda justamente cuando tú y yo recibimos a Cristo. Fue el mejor día de nuestra vida. ¿Quién lo cree? No pudo haber ido algo mucho mejor ese día cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, me dirás mucho: no, yo cuando me casé. Está bien, no presumas. O cuando tuve un hijo, ¿no? También, no presumas. Yo creo que nunca se va a equipar nada cuando ese día tú dijiste: yo, Señor, reconozco que soy un pecador y yo te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Porque a partir de ese momento mi vida cambió. Hasta el día de hoy Dios sigue obrando en mi vida y sigue transformando mi vida, de lo cual estoy bien, muy, muy, muy agradecido. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿No? Entonces, él no se imaginaba que iba a ser justamente el mayor día de su vida. Y dice en el siguiente versículo 4, dice: Pedro,
con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Seguramente cuando tú te has dado cuenta que la gente que está pidiendo limosna no te mira a los ojos, y más si está postrado, él simplemente hace esto y no mira. Y en cuanto él siente que alguien le pone una moneda, un billete, lo guarda y otra vez lo pone y pone su mano así. Y por eso dice aquí entonces, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Qué quería Pedro? ¿Qué buscaba Pedro? Que ese hombre tuviera toda la disposición de poner atención, porque algo iba a suceder. Y tiene que tener toda la disposición de atenderlos y la plena confianza de que algo iba a recibir. Fíjense cómo se va armando el milagro de Jesús en este hombre. Y tal vez tú has leído este pasaje N veces, pero cuando tú sigues leyendo y vuelves a leerlo y lo ves ya con unos ojos espirituales o con mayor madurez, tú dices, wow. O sea, no fue cualquier milagro, no fue cualquier día. Había un propósito divino. Muchas veces tú estás y pasas por algún lugar y tienes que pasar ese día, porque ese día iba a haber una bendición en tu vida. No un día antes, no un día después, ese día. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿No? ¿Cuántas veces has sido bendecido ese día, justamente ese día, cuando a lo mejor ese día estaba lluvioso, estaba tal vez con mucho frío, estabas tal vez molesto, tal vez ya sin esperanza, ya sin nada que realmente te motivara a vivir? Y de repente llega justamente Dios y te toca y te dice, aquí estoy. ¡Wow! ¡Wow! Por eso el cristianismo es una relación experimental. Día a día tú tienes que experimentar tu relación con Dios. Tú tienes que sentir justamente a Dios cerca de ti. Cuando Cristo te habla, cuando Cristo te consuela, cuando Cristo te abraza, cuando Cristo te dirige, te enseña, te aconseja y te dice, te amo. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Cómo es que Pedro y Juan tenían que haberse parado justamente con este hombre lisiado? Déjame decirte que cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, Dios te equipa y te da un discernimiento especial que los hombres naturales no perciben, no le entienden. No solamente el cristiano como oveja, Dios te equipa. Como pastor, Dios te equipa. Como servidor, Dios te equipa. Como evangelista, Dios te equipa. Como maestro, Dios te equipa. Y por eso tu discernimiento se hace un poco más ágil, más agudo, más agudo. Y justamente lo que ellos discernieron era que ese hombre que estaba por mucho tiempo pidiendo limosnas, por mucho tiempo, ahí lisiado, por mucho tiempo, había algo en su corazón que se llamaba fe. Tal vez no lo dice directamente las Escrituras, pero el hecho de que ellos como apóstoles pudieron haberse pasado de largo y entrar justamente a qué iban. Iban a enseñar la doctrina, iban a orar al Señor, iban a alabar al Señor. Ellos tenían justamente un propósito de entrar al templo. Pero seguramente Dios les dijo, deténganse, esperen, hablen, sientan la necesidad justamente de esta persona. Muchas veces tú sin pedirle nada a Dios, Dios conoce tus necesidades. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Y muchas veces viene la respuesta antes de que tú le pidas algo a Dios, ya vino la respuesta antes. Solamente tiene que ser algo sobrenatural, amados. Yo lo creo. Yo lo creo.
porque Dios así se mueve en lo sobrenatural. Y no siempre espera que tú le pidas, porque ya conoce desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo naciéramos, Él ya sabía de tus necesidades. Versículo siguiente, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántas veces has escuchado justamente esta palabra de Jesús a tu vida? Cuando estás decaído, estás triste, estás deprimido, estás con mucha ansiedad, estás depresivo y ya no quieres más vivir, porque las cosas no están funcionando como tú quieres. Y te empieza a enseñar de una y otra luz espiritual en tu vida. Y es una carga que no te permite ya caminar espiritualmente y todo lo ves negro. ¿Quién ha pasado por eso? Y siempre hay esta palabra de aliento. Siempre hay esta palabra de esperanza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate, levántate. Porque tienes tiempo justamente postrado ahí. Hay una lesión espiritual que no te permite avanzar, no te permite moverte, no te permite creer en el Señor. Ya tienes mucho tiempo justamente en esa situación, en esa lesión. Dejando cómo pasan los días, y pasa uno, pasa dos, pasa 3 días, y es lo mismo. Porque hoy justamente tu fe se ha debilitado y has dejado de creer en el Todopoderoso, en el Dios que todo lo puede, el Dios de amor, el Dios de misericordias, el Dios de gracia. ¿Quién hablaba con el lisiado? ¿Quién habló con el lisiado? ¿Quién comenzó a dar esa palabra? ¿Quién? Dice aquí, versículo 6, mas Pedro dijo, mas Pedro dijo, mas Pedro dijo. Y esto va a enseñanza para la iglesia, amados. Porque muchas veces tú acompañas a alguien a compartir la palabra a alguien, o va un grupo de hermanos y de repente donde en esa reunión hay alguien que no conoce de Cristo y todos quieren hablar a la vez. Todos quieren ser protagonistas de llevarse esa alma al Señor, y eso no es correcto. Ponle orden. Alguien tiene que tomar la batuta y tienes que respetar. Y Juan quedó callado, guardó silencio. Aquí no es protagonismo. El Señor es el protagonista, el Señor tiene que brillar, el Señor se tiene que llevar la honra, es el Señor, tú eres un instrumento. A veces escucho que hablan y hablan y hablan y no, la otra persona se queda así como, ¿a quién? Que hable uno. Cuando oran, ore uno, los demás guarden silencio. No te puedes concentrar. Cuando tú estás orando y alguien está orando, al mismo tiempo no te concentras, te sacan de concentración. Y tienes que ser respetuoso. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Si alguien empezó, tú te guardas silencio. Ya te tocará a ti orar. Hay que poner atención y unirse a la oración de la persona que está orando. Yo me tengo que unir a esas peticiones, a esa intercesión, a esa petición del hermano. Y guardo silencio. Imagínense hablando al mismo tiempo todos. Vamos a poner aquí 3 evangelistas predicando el evangelio al mismo tiempo. A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Un desorden? ¿Un desorden? Y tenemos un Dios de orden. Y esta es enseñanza. Juan simplemente guardó silencio. No le tocaba hablar. Y dejó que Pedro hablara. Eres tú, no yo. Si Dios te quiere usar a ti, yo guardo silencio. Amén. Eso va para todo, hasta en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando 2 quieren hablar al mismo tiempo? ¿Qué pasa? No hay entendimiento. Después de que habla uno,
termina y deja hablar al otro. Porque luego de repente el otro comienza a hablar y ya lo interrumpió. Déjame terminar de hablar. Bueno, eso no sucede aquí, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias. Ok, muy bien. Sigamos con la predicación. Fíjense que lo que dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué esperaba el mendigo? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? No tengo oro ni plata. Ahí yo creo que captó toda la atención de la persona lisiada. Captó toda su atención. ¿Cómo que no tiene oro ni plata? Entonces, ¿qué es lo que tiene que me quiere dar? ¿Qué es aquello que realmente no tiene que ver con lo material? ¿Qué es? Y seguramente ahí Pedro captó toda la atención del lisiado. Por eso tú no te preocupes cuando tienes que compartirle a alguien lo que tengas que decir. El Espíritu mismo hablará por tu boca. Y el mismo Espíritu va a hacer que la otra persona ponga atención en lo que tú le vas a compartir. El mensaje de esperanza. ¿Quién lo cree? Pero sí tenemos que prepararnos, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que leer la palabra para que sepamos justamente qué le voy a compartir, qué versículos quiero tomar. No es de manera aleatoria, a ver cuál se me ocurre, no, tiene que haber un orden. Aún en el Evangelio tienes que darle un orden a las cosas. Y el primer paso es que esa persona que apenas va a tener un contacto con el Evangelio reconozca primeramente que es un pecador, que reconozca su condición de pecador delante de Dios. Es lo primero que tienes que hacer antes de darle un mensaje de esperanza, antes que tú le puedas hablar de lo que Cristo va a hacer en su vida. Él debe de reconocer. Tampoco te preocupes porque mucha gente de repente dice, ¿lo tengo que convencer, pastor? No, tú no convences a nadie. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Juan capítulo 16, versículo 8, ahí lo dice. Cuando Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, sabía Pedro que le iba justamente a ofrecer. Pedro sí lo sabía. Y él sabía justamente que Cristo tenía el poder de sanar a ese hombre. Y no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Espiritual. Aquí Pedro está usando dos títulos de Jesús. Dice Jesucristo. Son dos títulos de Jesús. Jesús es el Salvador. Cristo en griego es el ungido. En hebreo es el Mesías. Entonces estaba usando justamente los dos títulos y le decía, levántate y anda. ¿Ustedes creen que Pedro dudó cuando dijo, levántate y anda? ¿Ustedes creen a un apóstol de Jesucristo dudar? ¿A un hijo de Dios tú dudas cuando compartes? Si tú dudas, mal momento, basta transmitir justamente ese espíritu de duda a la gente que te va a escuchar. Mejor no compartas nada. No medios compartas, porque mucha gente voy a medio compartir. No lo hagas, vas a confundir y la gente se va a salir huyendo. No lo hagas, mejor guarda silencio y ponte a orar. Porque el día que el Señor quiere usarte, tienes que hacerlo con una convicción plena de fe. Y que la otra persona te note que tienes una plena seguridad en lo que tú le vas a ofrecer a esa persona necesitada. Entonces sabía lo que iba a hacer Jesús en esa persona. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Milagro. Milagro. Ahí justamente comenzó a sentir el lisiado lo que no venía de parte de la plata ni del oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te digo, levántate y anda. ¿Cuántas veces tú en tus oraciones pronuncias a Jesús de Nazaret? A Cristo.
Con esa fe de que realmente Cristo está ahí contigo. Él te está escuchando. Él está ahí. Pedro tenía algo mucho más importante, infinitamente más importante, que la presencia gloriosa de Cristo en ese momento. Ese es el gran mensaje glorioso que la iglesia hoy debería de estar predicando día con día. No hay algo más importante en el cual tú puedas estar haciendo que no sea justamente el predicar el evangelio. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tus parientes, en tu colonia. Hace rato un matrimonio se acercó con el pastor y me dijeron: pastor, le quiero comentar algo. Por fin voy a tener vacaciones. Por fin voy a tener vacaciones. Después de varios tiempos no tenía yo vacaciones, pero le comunico, voy a tener vacaciones. Por lo tanto, yo quisiera ofrendar mi casa para oración el día que usted nos diga. Dije: wow, ya aprendió. Ya aprendió que no es su casa, es la casa del Señor. Tu casa no es tu casa. Tu carro no es tu carro. Tu vida no es tu vida. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Todo. Tus hijos no son tuyos, aunque tú los hayas tenido, son del Señor. ¿O no? ¿Qué es tuyo? Nada. Todo es de Él. Tan solo somos administradores. Y administradores fieles. Amén. Entonces imagínense en ese momento el corazón del que era o el que había sido lisiado por 40 años o más de 40 años. ¿Te lo imaginas su rostro? Tal vez yo me imagino así como lo dice aquí, y tomándole por la mano derecha le levantó, y en un momento se le lastimaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Solamente Dios puede hacer eso, llevarte justamente ese punto de reconocer quién es Dios y quién eres tú. Y todos necesitamos justamente de su misericordia, de su gracia, de su poder, todos. Y no siempre cuando las cosas a tus ojos sean un sí, también cuando Dios dice no, es bendición para tu vida. Y tienes que aprenderlo. Esta persona nunca había experimentado que era caminar. Mucho menos saltar. Porque había nacido justamente con esa lesión. Y tú que tienes el cuerpo completo, sano, quieres dejar el carro frente al centro comercial, casi meterlo ahí adentro y sacar las cosas de tu carro. Te da flojera dejarlo a distancia caminar. Y para todo quieres usar el carro. No, es que yo voy aquí, pero está en la esquina. No. Usa tus pies. Usa tus manos. Usa tus ojos. Nadie sabe lo que tiene hasta que tú lo pierdes. A veces necesitamos pasar por un momento de no puedo hacer las cosas para que tú valores lo que hoy Dios te ha dado. ¿Quién tiene esposa? ¿Quién tiene esposa? ¿Quién tiene esposo? Es una bendición, amados. No me digas: oh, pastor, es que si usted supiera. No. Tú tienes lo que realmente tú has forjado, lo que tú has cultivado, lo que tú has hecho. No te quejes. No digas lo que dijo Adán: es que la mujer que tú me escogiste. No. Qué fácil es poder siempre echarle la culpa a otros. Es que los hijos que tú me diste, pues no hicimos los dos. ¿O cómo estuvo ahí?
Cada quien es responsable de lo que uno tiene. Y si Dios te dio a alguien con 0 kilómetros, tú fuiste el responsable de irlo alimentando hasta que fue grande y hoy es lo que es. No puedes culpar a Dios. Reconoce que la regaste y que tienes que orar ahora 3 veces al día para ver si Dios tiene misericordia y puede corregir lo que tú o yo lastimamos. Pero imagínense aquí, él saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando, y lo más importante, agradeciendo a Dios el milagro. ¿Hace cuándo fue la última vez que tú le agradeciste a Dios por el día? No fue el más sorprendente, no te aumentaron de sueldo, no te dieron un carro nuevo, no estrenaste casa, no fuiste mamá, pero fue ese día que pudiste ver, pudiste oír, pudiste caminar. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente lloraste por lo que realmente Dios es en ti? ¿Sabes lo que está pasando a la iglesia hoy? Está cayendo en una tibieza. Y hoy ya no hay cosas que te sorprenden. Has dejado de ser sorprendido por Dios. Ya no me sorprende. Hoy Dios decidió que tú y yo despertáramos. Camináramos. Viéramos. Y escuchemos. De su gracia. Y él, como amaneciste, ya cambió de tono, ¿no? Cuando eres recién casado, ¿cómo dices? ¿Cómo amaneciste, mi amor? ¿No? Y él le contesta, bien, chiquito. Ay, no, qué ternura, ¿no? ¡Wow! Y pasa el tiempo, ¿cómo amaneciste? Ya no contesta. Sube de tono. ¿Cómo? ¿Amaneciste? No, ¿verdad? Todo se va enfriando. Y nuestra relación con Dios no puede ser una relación fría, sino completamente avivada por el Espíritu Santo. Que todos los días sean ese día como último. Es una frase muy trillada. Vive el día como si fuera el día último de tu vida. Pero es cierto. Es cierto. Nadie sabe hoy, los que estamos acá, si vas a regresar a tu casa. O sea, alguien sabe, alguien me lo puede asegurar. Cuidado cuando alguien me digas, yo sí, cuidado, no tientes a Dios. Nadie sabe que cuando tú sales de tu casa, si vas a regresar. Cuando tú sales de tu escuela, si vas a regresar. Y ese día te enojaste, molestaste, gritaste, aventaste, y no sabes si vas a regresar. Hoy tenemos mucho que pensar en eso y aprender justamente de esto. Un hombre por más de 40 años, lisiado, sin saber qué era caminar, sin saber qué era saltar, sin saber realmente si Dios lo miraba a él por su condición física de lisiado. Y por supuesto que yo veía a este hombre, hoy me lo imagino, alabando al Señor en ese momento, levantando manos y orando, diciendo, Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia que derramaste en mí. No había nada bueno en mí, pero a ti te plació darme gracia. Amén. Versículo siguiente. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Claro que fue un momento de mucho asombro. Ver a esa persona por mucho tiempo sentado justamente recibiendo limosnas y hoy lo veo caminando, saltando y alabando al Señor, por supuesto que me va a sorprender. ¿Hoy Dios te ha sorprendido? ¿O cuándo fue la última vez que Dios te sorprendió? ¿O ya perdiste la capacidad de asombro? Y no por Dios, por ti. Eso es triste. Cuando tú ya perdiste la capacidad de asombro, ya no te asombra nada. Respiro, como, tengo una cama, tengo donde pasar la noche, tengo un trabajo. Ya perdiste la capacidad de asombro. Tengo una esposa, tengo hijos, hay una iglesia.
Qué triste cuando tú ya perdiste la capacidad de asombro. Y yo te invito para que realmente tú lo ores. Señor, permíteme asombrarme de todo, en todo momento, de tus cosas, de tus maravillas. Aún en los momentos críticos, Dios te sigue asombrando porque está contigo. Y nunca te va a dejar, porque lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo Jesús. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Tenemos tanto que agradecerle al Señor y tanto por qué trabajar para Él. Ayer tuvimos el desayuno con los abuelitos. Qué hermoso fue. Qué hermoso fue. Poder compartir justamente esto con el Señor. Y ver justamente eso. Ver que hay corazones dispuestos a abrir su casa para que se pueda convivir como iglesia. Muchos de nosotros no nos enteramos de muchas cosas que pasan aquí en la iglesia porque no nos involucramos, amados. Muchos no se conectan a las 5 de la mañana y no sabes por qué estamos orando, cuál es la necesidad del pastor, la necesidad de la iglesia, la necesidad del hermano, porque no estoy conectado, no estoy involucrado. Y todos los que estamos acá, en algún momento fuimos niños, en algún momento fuimos jóvenes, en algún momento fuimos adultos y algunos ya somos de la tercera edad. Ya estamos más cerca del Señor que hace unos años atrás. Pero también sentimos, también respiramos y también tenemos necesidad de un abrazo de la iglesia, una llamada de la iglesia, un te amo que se te ofrece. Somos iglesia, amados. Somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo murió por cada uno de nosotros. Muy bien. Versículo 11, y allí comienza justamente la predicación de Pedro. Nuevamente Pedro toma la palabra y quiere él hablar del Evangelio, hablar de Cristo. Este segundo mensaje evangelístico trae justamente los mismos elementos que el primero, y así tendría que ser cada vez que tú tengas que predicar. Tómalo como un ejemplo. Primeramente debe ser la presentación del ministerio de Jesús, su muerte, su vida, su resurrección. Esa sería como la introducción que tú tienes que dar cada vez que tú vas a evangelizar algo o vas a hablar de Cristo. El segundo elemento es la base bíblica. Toma el Antiguo Testamento. Si te lo permite, toma la referencia al Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué profeta? ¿Cuántos profetas realmente anunciaron a Cristo, al Mesías, que iba a venir justamente en los tiempos de Dios? Y da una pequeña explicación de eso. Y el tercer elemento es el llamado. El llamado al arrepentimiento. Ahí tú haces la invitación justamente a los oyentes. Pedro estaba convencido que el que tenía que lucir, el que tenía que relucir, el que tenía que brillar era Cristo, no él. Y dice aquí, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Acuérdate que varones es un genérico. No significa que solamente le habló a puros varones. Varones es un genérico. Es como decir persona. Hombre. Había hombres y mujeres. Dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ese es un mal de muchos. No es el pastor, es Cristo. No es mi hermano, es Cristo. Y muchas veces no lo aclaramos y queremos poner en en un momento de mi corazón a la persona en lugar de poner a Cristo. La persona que te bendice el día de hoy, la persona que hoy, de la cual has recibido bendición, es un instrumento de Cristo. Fue Dios el que permitió eso. No fue esa persona, no es tu jefe.
Es Cristo, es Dios. Y enséñate a darle toda la gloria a Dios. A Él sea todo el honor, toda la honra. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se acuerdan quién era? Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos hay de Cristo acá? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, aquí viene el llamado: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchas veces hablamos más de nosotros que de Cristo. Y hay que tener el discernimiento si es el momento de que hables de tu testimonio o de Cristo como Cristo mismo. Acuérdate que lo más importante es que la persona reconozca que es ¿un qué? Un pecador. ¿Lo convenzo yo? ¿Lo vas a convencer tú? Lo convence el Espíritu Santo. Él convence de pecado al mundo. Quien está tomando el control de esa conversación entre tú y la persona que necesita de Cristo es el Espíritu Santo. No te preocupes. Simplemente déjate guiar por Él. Lo que sí te aconsejo es que tienes que tener los versículos aquí. Y el mismo Espíritu te va empezando a dar justamente esos pasajes que tienes que empezar a mostrar, a decir. Porque todos los hombres, hablando de hombres y mujeres, todos los hombres tienen necesidades diferentes. Aunque sea una, que es Cristo, Dios te va a poner gente con diferente modo de pensar, con diferente ver el mundo, con diferentes situaciones que están pasando, todos. Y tienes que tener justamente el discernimiento de cómo vas a hablar de Cristo en ese momento. Y aquí fue claro Pedro: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de, ponle ahí, consuelo. Refrigerio significa consuelo. ¿Qué es lo que quería Pedro poner en el corazón de los judíos? Un verdadero arrepentimiento, que le dieran completamente la espalda a la maldad, al pecado. Lo que Pedro quería y lo que el pastor quiere es que mucha gente le dé vuelta a su vida a 180 grados, no a 360 porque vas a llegar al mismo lugar, a 180 grados. Una vida de pecado es aquella que realmente ofende a Dios, y el pecado puede ser de muchos matices. El pecado es todo aquello que ofende a Dios. Y no te preocupes si todavía tienes dudas de qué pecados, el Espíritu te lo va a decir. La forma de hablar, la forma de tratar, la forma de conducirte, de cómo eres en tu trabajo, en la escuela, en tu casa. Todo eso Dios te va a decir: esto no es así, debe de cambiar para que me glorifiques a mí, dice el Señor. Cuando alguien realmente se arrepiente de corazón de sus pecados, vienen tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo. Te sientes fortalecido,
te sientes amado, te sientes aceptado por el juez supremo, el que tiene el poder de mandarte al infierno. Y Él te dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más, es lo que dice Jesús a tu vida. Versículo 20, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Habla de la segunda venida de Jesús. Versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién se refería? ¿A quién se refería? ¿A qué profeta? A Cristo, a Jesús. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Justamente es lo que pasa. La gente que hoy se niega a escuchar de Jesús, ¿qué es lo que dice la Biblia? El que cree en el Hijo, ¿me ayudas por favor, hermano? Juan 3:36, por favor, ponlo en las pantallas. Todo aquel que no obedezca el mensaje de salvación tiene un destino en el infierno. Y dice las Escrituras, dice, el que cree en el Hijo tiene, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él, el juicio está sobre él, el juicio de Dios, no es cualquier juicio. No te preocupes, si la persona te rechazó, no te rechazó a ti, rechazó a Cristo. Si la persona cerró sus oídos, no lo cerró a ti, lo cerró a Cristo. Imagínense en los tiempos de Noé. ¿Cuál fue el nombre que le dio Pedro a Noé? ¿Se acuerdan? El pregonero de justicia. Así nombró Pedro a Noé, el pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque estaba él justamente dándoles la oportunidad de salvación en sus vidas. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente? Se burlaba, se reía, se dormía. Estaban dándose en casamiento, hacían fiesta. Y Noé fue claro, este lugar no va a existir, va a caer un diluvio. Hombre, Noé, estás loco. ¿Cuándo ha llovido aquí? Ni siquiera sabemos que es una lluvia y tú dices que aquí se va a inundar. No, hombre, estamos en lo alto. Incredulidad, necedad, rebeldía. Justamente lo que está pasando el día de hoy. ¿Ya Cristo vino? ¿Ya Cristo vino? ¿Ya ascendió al Padre? ¿Cristo va a venir? Y tú anuncias como pregonero de justicia a Cristo y la gente se sigue burlando. La gente sigue sin creer. ¿En qué película lo vio, pastor? En la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y creas o no creas, la palabra de Dios no va a cambiar lo que Dios ya puso acá, como su voluntad revelada, ¿cierto? El apóstol Pedro estaba llamando justamente la atención hacia Cristo, que voltearan a ver a Cristo, a que ellos se habían crucificado, a aquellos que se habían burlado de Él y que tiene el poder justamente de salvar eternamente. Porque esa es la salvación, es una salvación eterna, no temporal. Tu relación que tienes con Dios no es temporal, es eterna, porque es aquí y en la eternidad. Y lo que tú estés viviendo el día de hoy acá con el Señor Jesucristo lo vas a vivir allá, pero ya va a ser de manera presencial. Podrás abrazar, podrás besar, podrás platicar con Jesús. No sé ustedes, pero yo digo, wow, va a ser grandioso ese momento.
Pero si tú no lo haces aquí, hoy, no platicas con el Señor, no tienes tiempo con el Señor, no vas a entender lo que hoy trato justamente de transmitirte, porque lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Muchos están todavía en la espera de la religiosidad, muy religiosos. Hablan de Cristo, pero no lo viven. No sirve. Decía en la mañana, porque para mí el vivir es Cristo. Dicho de otra manera, porque para mí el vivir para servir a Cristo. ¿Hay algo más importante que servirle a Cristo? No sé ustedes, pero yo no. Y si fuera el último día de tu vida, ¿es ganancia o es pérdida? ¿Es ganancia o pérdida? Por eso hay fiesta. Cuando alguien cristiano parte al Señor es fiesta, porque está con el Señor. Alguien entiende la muerte de manera distinta, no como el mundo la ve. El mundo la ve como un término de. Simplemente pasas de un lugar a otro. Si tú mueres en Cristo, vas a morar ¿a dónde? ¿A dónde? Al paraíso. ¿Quién te está esperando ahí? ¿Quién te está esperando ahí? Cristo te está esperando ahí. Si tú mueres sin Cristo, vas a estar en un lugar de tormento. Pedro conocía al Señor perfectamente bien. Tal vez las Escrituras hablan de 3 años que Pedro pasó con Jesús. Tal vez tal vez Pedro era contemporáneo de Jesús y creció con Jesús. Pero ya en el ministerio de esos 3 años fue suficiente para conocer más al Señor. Sigo leyendo. Versículo 23. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué simiente se refería Dios con Abraham? A Cristo. Hoy todas las familias son bendecidas a través de Cristo, porque a través de Abraham viene Cristo. En la genealogía de Cristo está Abraham. Pedro estaba compartiendo justamente a los judíos la salvación, porque ellos estaban en primer lugar antes que los gentiles. Mateo capítulo 10, versículo 6. Ya con esto voy a terminar. No te me duermas. Aguanta. Ora al Señor para que te despierte. Mateo capítulo 10, versículo 6. Vamos a ver desde el versículo 5 para entrar en contexto. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel. Evangelio de Juan 4:22. Evangelio de Juan 4:22.
dice, está hablando Jesús con la samaritana, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, ahí lo dice, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:10 dice, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío, ¿qué dice ahí? Primeramente. Entonces, el Evangelio, ¿a quién se le compartió por primera vez? A los judíos. A los judíos. Pero ¿qué dice la Biblia? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. A veces uno piensa, qué bueno que los judíos se echaron para atrás para que entráramos nosotros. Se abrió el abanico. Claro, esto ya estaba desde antes de la fundación del mundo, así va a ser. Si tú ves la genealogía de Cristo, ¿cuántas mujeres usó Dios para que llegara Jesús? Y de esas mujeres, ¿cuántas no eran judías? Eran gentiles. Entonces desde ahí dices tú, wow, ya estaba considerado el gentil, qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. Bien, entonces, regresando a Hechos, capítulo 3. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy tu familia es bendita a través de Cristo. Eso apréndelo. No porque lo pronuncies, ojo, no porque lo pronuncies, no porque vengas aquí los domingos de vez en cuando, no es así, no. Es porque tú estás realmente alineada a la voluntad de Cristo. Hoy has dejado de vivir tú para que Cristo viva en ti. Amén. Y por último dice, a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces quiere decir que nuestro círculo de santidad tiene que ir creciendo día con día, de gloria en gloria. Y tu círculo de maldad tiene que ir disminuyendo. Aquí lo dice claramente, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hay que convertirnos a Cristo, hay que volvernos a Cristo, hay que hacer que nuestra vida refleje a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De memoria ese versículo y vívelo. Tú no eres el protagonista de este mundo, es Cristo en ti. Amén. Si aprendemos eso a vivirlo, créeme lo que vamos a ser altamente bendecidos, amados. La obra es de Él, la gracia es de Él, la misericordia es de Él, el sacrificio fue de Él. Tú y yo simplemente somos parte de su propósito, somos parte de su plan divino. Amén. Imagínense que todos nosotros vamos a convivir justamente con Él, con todos los creyentes del mundo. Alemanes, japoneses, chinos, argentinos, mexicanos, ¿me explico? Y solamente vamos a hablar una sola lengua, una lengua celestial. Allá no creo que vaya de ojos azules y los negritos, no, allá todos vamos a ser espíritus. Amén.
Digo, si estás pensando que voy a tener ojos azules, no. Vamos a estar con Cristo, amén. Vamos a levantarnos, iglesia. ¿Cuántos jóvenes van a ir al Congreso? Levanten la mano. Pocos. ¿Y los que no levantaron la mano, por qué no van a ir? Papás, pónganse las pilas, oren mucho al Señor. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, gracias por compartir esta preciosa palabra de tu hermoso libro que es la Biblia, Señor. Ha sido claro ese milagro de este lisiado, de este cojo que por 40 años no sabía qué era caminar, no sabía qué era saltar, Señor, y mucho menos poder alabarte, saltando, llorando, levantando manos, Señor, con un corazón totalmente lleno de gratitud por la misericordia que tú derramaste en él. Quisiéramos, Señor, justamente revivir ese momento cuando tú entraste por primera vez a nuestra vida. Entraste como Señor y Salvador de ella, Señor. Hoy te ruego que tú avives ese fuego dentro de nosotros. Que esa capacidad de asombro no se pierda en nosotros. Que al contrario nos asombremos día con día de tus maravillas, Señor. De tu amor. Porque todos los días tú nos perdonas. Porque las misericordias son nuevas cada mañana. Y las necesitamos. Te necesitamos. En todo tiempo, en todo momento. Día, tarde, noche. Queremos sentirte, Señor. Queremos sentir tu presencia. Porque tú nos consuelas, porque tú nos fortaleces, porque tú nos haces estar vivos, Señor. Vivos en ti. Alienta, Señor, anima. Sacude, Señor, lo que tengas que sacudir de aquellos corazones que están adormecidos. Están lentos. Están tibios. Aviva, Señor, esos corazones. Y que en un sentir todos realmente podamos proclamar tu nombre y poder decir a muchos corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y gracias, Señor, porque nos permitiste justamente ser un instrumento este día en tus manos. Alabado seas tú, Señor. Bendiste esta semana, que esta semana sea plena en ti, llena de ti, Señor, de gozo, llena de retos, desafíos, llena de oración, de una dependencia total y absoluta de ti, Señor. Hoy me rindo delante de ti, Señor, sin reservas, incondicionalmente, Señor, para obedecerte, para amarte, para seguirte todos los días de mi vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.